es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Los programas de la Maestra K son transmitidos por Aradia Radio, Radio Cuchitril, Pasión Digital FM, Radio Rayo TV, Frecuencia Alterna, la 97 Radio, Radio Premier Producciones, Zempoala Radio FM, World Beat Radio, Mix Valle Play, Radio Oscuro, EAG Radio. Con la Maestra K te queremos ver aquí. Bienvenidos a su programa Ángeles y Demonios, un espacio dedicado al mundo de la demonología, en donde encontrarán las respuestas que se hayan realizado. En un momento, comenzamos. Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la Maestra K. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su programa Ángeles y Demonios. En locución, Mauricio Mendoza. Estamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl. El día de hoy tenemos nuevamente a la titular de este espacio, que ya la extrañábamos, a la Maestra K, ya la tenemos aquí nuevamente en este programa, hoy con otro tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la brujería masculina en la Edad Media. Y para ello le damos la bienvenida, como se merece, a la Maestra K. Maestra K, bienvenida. Pues buenas noches aquí en España y en Europa, y por supuesto buenas tardes allí. Pues sí, hoy tenemos un programa muy distinto porque siempre hablamos de las brujas, y pues es como que solamente existen las brujas. Entonces he traído un tema importante porque los brujos han tenido un papel fundamental en lo que es la magia. Así que en la Edad Media está muy marcado este tema y yo os los traigo de mi mano, como siempre, mi opinión, lo que he leído y, por supuesto, una pincelada de conocimiento para que conozcan un poquito más y la anoten ahí en ese grimorio. Así es, quiero recordarles que los invitamos al grupo de WhatsApp Escuela de Magia Antigua, donde se abordarán estos temas, se van a ampliar y muchas cosas más. Ya hay mucha gente disfrutando del grupo de Facebook Escuela de Magia Antigua, y en este programa ya se van a empezar a anunciar los nuevos talleres. Ya hay nuevos talleres por parte de la Hermandad K, tanto de la Maestra K como de los maestros autorizados, para que estén al pendiente ya de la diversidad de talleres que vienen, otros muy interesantes. Los pasados han sido todo un éxito. Queremos agradecerles a la gente que ha participado en los talleres, pero los que vienen para este mes de mayo y junio van a estar muy, muy interesantes, así que para que estén al pendiente y que se suscriban. Bien, y pues con ello, maestra, pues comenzamos con el tema, adelante, sobre el tema de la brujería masculina en la Edad Media, maestra. Bueno, Mau, muchas gracias.
Bueno, todos sabemos que la creencia de la brujería pues es común en muchísimas de las culturas, ¿de acuerdo? Pero también sabemos que la brujería es antigua, viene desde la antigüedad. Eh, Estamos hablando desde Egipto, Occidente, estamos hablando de muchas magias, muchas culturas, y esto pues siempre es, pues bueno, tienen este dato, ¿no? De que siempre hay una aquelarre, un coven, una brujería, hay brujas, sobre todo las famosas brujas de Salem, que hay muchísimas otras brujas, pero en lo que es la cuna, por así decirlo, en Europa, había en una época en especial, que fue la Edad Media, pues los brujos realmente no eran personas que se decían que eran brujos, ¿de acuerdo? Se solían camuflar con un montón de, pues, bueno, con mil caras, diría yo, ¿no? Normalmente la multitud no sabía quiénes eran, realmente las personas no sabían qué es lo que hacían, pero estamos hablando de personas que tenían un poder adquisitivo un poquito alto y por supuesto podían practicar algunos pues rituales y por supuesto destacar en algunas, entre comillas, fiestas privadas que se solían hacer. Hablando mal, se dicen que los brujos, en masculino, eran los sirvientes del mal, eran los siervos del mal, ya que tienen una importancia muy fuerte dentro de lo que es los coven. En alguna ocasión he comentado que las brujas se agrupaban para pues realmente pues no sé, hacer trueques de sus cosas, de sus hierbas, de recetas. Sí es cierto de que hacían rituales, abrían portales a través del fuego, invocaban a demonios y muchas otras cosas que he comentado en otro tipo de pues programas. Pero dentro de los coven de brujas siempre había un grupo de uno o varios brujos que asistían a este ritual o este aquelarre. Y les explico el por qué. Hemos hablado de los linajes y hemos hablado de que las brujas muchas veces iban allí para poder hacer linaje, tener un brujito o una brujita. Hemos hablado de que se hacía magia sexual, todos con todos, y nadie sabía de quién eran hijos, pero todos se cuidaban entre sí. Esto realmente no es algo raro, ¿de acuerdo? En la actualidad hay muchas comunas que hacen este tipo de pues, experiencias, son gente liberal, no tienen nada que ver, pero en la antigüedad sí que es verdad que no se veía del todo bien. De hecho, los hombres masculinos eran los siervos del mal, ya que realmente cuando abrían las brujas el portal de fuego para que entrara, entre comillas, el diablo, en este caso demonio, a quien habían invocado, era poseído directamente por este brujo. Y este brujo era la personificación de esta entidad, el cual era el único que podía copular con la sacerdotisa y no podía hacerlo con ninguna otra más. Puedo decirles que estos rituales que estoy hablando se llamaban rituales de fertilidad, ¿de acuerdo? De hecho, muchas personas que no podían tener bebés, lo que hacían era llevar a la mujer, les pagaban un dinero a estos brujos o a estas brujas, y justamente en estos rituales, pues el siervo del mal fecundaba a esta persona, en este caso una mujer, que no podía tener hijos y justamente quedaba embarazada. Dicen las malas lenguas que los siervos del mal
eran también hombres muy inteligentes que tenían capacidades muy específicas. Una de ellas era provocar lluvias y tormentas. También podían curar o enfermar a las personas y podían, en este caso, también originar la muerte del ganado y arruinar las tierras y cosechas de otras personas tan solo escupiendo en donde querían que se muriera. Se ha creado todo un abanico de posibilidades de que los brujos eran malos, y no es cierto, ya que no siempre los brujos han sido malos. En algunas ocasiones hemos tenido a la mano grimorios de brujos, de personas que se han hecho un hueco en lo que es la historia de la brujería, llamándose ocultistas, porque diciendo directamente que son brujos, pues la gente les tenía un rechazo. También se disfrazaban de investigadores o de historiadores, y lo que hacía eran directamente practicar y experimentar todo aquello que habían leído, habían escuchado. No hay datos exactos de quién fue el primer brujo, aunque yo les podría decir que desde la antigüedad, desde Roma, Egipto, Grecia, todo el tema de Mesopotamia, todos eran brujos. Todos practicaban de una forma o de otra lo que es la brujería, ¿de acuerdo? Pero justamente en la Edad Media, donde la brujería estaba en auge, el espiritismo estaba en auge, los adivinatorios estaban en auge, el vampirismo estaba en auge, pues era como un brujo, era como un misterio, era como algo raro, ¿no? Era incluso les pagaban por asistir a sus fiestas. Por eso he dicho al principio, entre comillas, que los brujos asistían a estas fiestas privadas en calidad de invitados especiales, pero siempre había alguien que le pagaba porque hiciera un ritual de fertilidad. Y sí, están pensando lo mismo que yo. Sí, es cierto. Lo que hacía el señor era pasarlo bien. Pues sí, pero ellos lo llamaban como un servicio de fertilidad, porque las personas en esa época tenían muchísimas deficiencias de sangre y por supuesto tenían mucha mala alimentación. Entonces había mujeres que no podían tener pues todo el ciclo completo, por así decirlo, ¿no? También es verdad que la época tampoco acompañaba con esto y pues las mujeres no podían hacer muchas cosas, ni siquiera estudiar, no podían ser nadie y pues lo máximo título que podían darle era un título de brujas y encima las quemaban, imagínense, ¿no? Porque sabían un poquito más de hierbas, sabían consultar o simplemente mirando el cielo con las nubes sabían si iba a llover, si iba a estar bien y entonces esto era brujería. Y ahora vamos a un tema que quería tocar y lo quiero tocar así un poco por encima, no quiero profundizarlo porque es muy largo, pero la Inquisición. En la Inquisición, ustedes saben que todos los sacerdotes juzgaban a los brujos y a las brujas, sobre todo las brujas, porque ellas tenían sus rituales de fertilidad propios. Pero sí es cierto que cuando un hombre era juzgado como un siervo del mal, lo que hacían era cortarle los genitales, ponerlo boca abajo y dejar que se desangrara. De verdad era una de las torturas más feas que podían haber y lo hacían sin hablar. Ellos directamente lo hacían y lo desangraban. ¿Y por qué les cortaban los genitales? Por el famoso ritual de fertilidad. Si ellos quedaban vivos, era porque Dios les había perdonado. Entonces directamente podían hacer una vida normal. Pero si se morían, era porque el diablo se los había llevado.
y tenían que ser castigados. Dentro de estos jueces tan crueles, habían brujos, habían ocultistas, habían sacerdotes que transcribían muchos tipos de grimorios y sabían los secretos de los secretos. Y ellos mismos eran los que practicaban en estas personas todas esas torturas y todos esos rituales que ellos leían. El mago o los magos, como se le llamaban en la antigüedad, muchos de ellos tenían rivalidades, entre ellos sobre todo competencias a lo largo de yo he hecho más que tú, he hecho más rituales de fertilidad que tú, yo soy mejor que tú, soy más guapo que tú. Y este tipo de rituales, de competencias existían. ¿Y saben cómo lo arreglaban? No lo arreglaban como, bueno, hoy en día de que pues no me caes bien y te hago una destrucción y ya está, porque no me caes bien y yo las leyes espirituales me las paso por el forro de los mismos y voy y te hago una destrucción porque sí, porque no me caes bien, porque me has mirado mal. La antigüedad no era así. En la antigüedad, directamente, uno era más guapo que el otro y el feo llegaba y lo marcaba en la cara al otro, para que todo el mundo viera que tenía la marca del diablo y nadie se le acercara. Eran bien malos en ese aspecto. Y bueno, hacía muchísimas otras cosas que no voy a comentar. Quería también comentar que la caza de brujas no solamente fueron de brujas, también fueron de brujos, pero era más normal ver brujas que brujos. Y voy a hablarles de que la Inquisición siempre cazaba a las brujas porque, entre comillas, los rituales de fertilidad eran mucho más seductores que con un hombre, ¿me entienden? No sé si me están captando la idea porque hay seguramente menores escuchándome y no puedo hablar de según qué cosas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les puedo decir que casi todos los brujos tenían lo que son una conexión, ¿de acuerdo?, con lo que son los planetas. De hecho, hay una palma de la mano que la habrán visto alguna vez, se llama palmistri, y cada dedo tiene unos símbolos de alquimia y que cada dedo simboliza, por ejemplo, el pulgar simboliza la corona y la luna, que van de la mano. Después tenemos el índice, que era la estrella, el corazón, que es el sol, el anular, que simbolizaba la llama viva de las personas, ¿de acuerdo?, el elemento fuego, y el meñique, que era la apertura de todo y era una llave. Esto fue, en algunos grimorios está escrito, de que esta lectura venía directamente de pues unos escritos que algún historiador o investigador hizo y empezaron pues lo que es la quiromancia, pero ellos se regían mucho por cómo tenías los dedos, si los tenías más largos, más cortos, si las falanges las tenías muy pronunciadas o no, si los montes que se llaman, si los tenías más pronunciados o no. Este tipo de lecturas lo hacían los brujos, hombres, ¿de acuerdo? Porque supuestamente tenían la conexión, por eso eran siervos del mal. ¿De acuerdo? A través de estas manos podían saber muchísimas cosas, como enfermedades y como otro tipo de, pues, defectos, entre comillas, de las personas. Digo defectos porque, por no decir enfermedades, ¿de acuerdo? Les puedo decir y les podría nombrar muchísimos escritores y ocultistas, ¿de acuerdo?, que han sido brujos en la edad medieval
y han escrito maravillas, pero siempre de la mano de un título, de historiador, de investigador, de ocultista. Jamás ninguno de ellos ha dicho que es un mago. Siempre han dicho que han podido practicar en algunas ocasiones algún ritual, pero no decían cuál. Y por supuesto no podían libremente hablar de esto porque podían ser sentenciados. En el chat de Ángeles y Demonios, de Escuela de Magia, es un error mío, es que yo siempre seré Ángeles y Demonios. Pues me estaban comentando que si los brujos y las brujas, si los brujos eran más poderosos. Y los brujos y las brujas no es que unos fueran más poderosos que otros, simplemente es que tenían energías distintas. Los hombres tienen energía planetaria y las mujeres tienen lo que es el anclaje a la Tierra y a la Luna. Con lo cual se fusionan perfectamente y este tipo de hechizos o rituales juntos pues les salían muy bien, sinceramente. ¿Y qué más les puedo decir? Les puedo hablar de que todos, absolutamente todos los magos, hechiceros, todos, tanto hombres como mujeres, pero en este caso los hombres, tenían muchos poderes mágicos, a lo que yo llamo ahora capacidades. Tenían la capacidad de leer la mente, de ser ilusionistas, podían hacerte ver algo que no existía, podían usar, por ejemplo, un toque de bastón con su sombrero, con el ala del sombrero, y poderte hipnotizar. Tenían las habilidades de poder hablarte sin mover los labios y quedar absolutamente hipnotizadas debajo sus poderes psíquicos. Eran grandes psiquistas, grandes cinéticos y eran personas que estaban totalmente preparadas para controlar la mente humana. Créanme que es así. ¿Y qué más les digo? Pues espero, como siempre, que les haya gustado esta pincelada de conocimiento. Les invito, por supuesto, a la Escuela de Magia en el chat, también a Criaturas Nocturnas, donde hablamos de otros tipos de seres, bichos más feos, estas cosas que les gustan a ustedes. Y, por supuesto, comentarles que también tenemos pues cursos y talleres gratuitos que van a venir un montón, que después Mao se va a hartar de ponerlos, para que ustedes tengan un poquito más esa pincelada de conocimiento que siempre necesitan, no directamente de lo que ya está escrito, sino de aquello que no está escrito y que son las experiencias de las personas, lo que leemos, que realmente eso es un poquito más de conocimiento. Espero que les haya gustado. Denle like y por favor me comparten. Gracias, Mau. Así es, y bueno, pues tenemos saluditos antes de irnos al primer corte. Mari Cepeda le manda saludos, maestra. Pelón Manrique Dina también le manda saludos. Fernando Escorpio desde Perú, muchísimas gracias. María Inés Vaquero dice muy buenas tardes, maestra. Kiki, la compañera Kiki ya está aquí, muy buenas noches, madrina. Buenas tardes, Mau. Claudia Tabora dice saludos desde Honduras, muchísimas gracias. Nuestra amiga Noemí Hernández, muy buenas tardes, maestra Caimau, gusto escucharlos. Julieta Fernández, buenas tardes, maestra Caimau. Nuestra amiga Claudia López nos manda saludos, gracias. Catalina Huerta, muy buenas tardes, maestra Caimau. Nuestro amigo William Robles dice buenas tardes, madrina, señor Mau, gracias por compartir este maravilloso programa. Dice nuestra amiga Mari Cepeda, maestra, en la serie de los Romanov muestran las fiestas y cómo les pagaban para los rituales. Es el comentario que hace nuestra amiga María Cepeda sobre esta serie de los Romanov. Sí, sí. Les puedo decir que en la antigüedad la moneda era muy importante, de acuerdo, sobre todo el oro por aquella época y todo lo que son los metales, y sí es cierto de que pues se pagaban mucho dinero por los famosos rituales de fertilidad.
Bueno, y por acá también nos hacen la pregunta, maestra. Maestra, ¿por eso robaban las manos de muertos importantes o serían ya estos rituales de necromantes? Pero es que muchos brujos eran necromantes y cuando un brujo moría, como en la antigüedad no se quemaban así, sino se enterraban, aunque se enterraba boca abajo, por si acaso el brujo se despertaba, que no pudiera salir, sobre todo cuando eras bastante malo. Así que directamente lo que hacían era cazarlos y cortarles la mano. Eh, Más que la mano se llevaban la cabeza, porque en la cabeza hemos hablado de que los poderes mágicos se traspasan a través de la cabeza y directamente queda la esencia de esta persona. En otras culturas se llevan los pies, las manos y también la cabeza. Así que bueno, dependiendo de la cultura que fuera, pues se llevarían una cosa u otra o incluso pues algún bruto se llevaría todo el cuerpo. Ok, vamos a ir a un corte. A mí me llamó mucho la atención, maestra, lo que nos comentaba de que cuando había una confrontación o había dos brujos que tenían una cierta rivalidad, esta persona a veces, pues vamos a llamarlo así, emboscaba al contrincante, vamos a llamarlo así, y uno entre muchas cosas que le hacía era darle la marca, vamos a llamarlo así, muy mal dicho, pero vamos a llamarlo así, le ponía la marca del diablo para que la gente supiera que fuese él y que fuera rechazado por la misma sociedad. Así en este término lo veo, lo marcaba con algún, vamos, y como lo hacían los herreros, así literalmente, lo sujetaban, lo atrapaban, lo emboscaban y los marcaban en la frente. Bueno, te comento, muchos de ellos sabían de hierbas que podían adormecer, así que muchas veces lo que hacían era adormecerlos y no es que los marcaban en lo que es la frente, lo que hacían era les hacían una marca en la mejilla como si les hubieran arañado. Y esta profundidad del arañazo, evidentemente pensaban que le había atacado algo en el bosque y que pues las malas supersticiones es de que se iba a convertir o en un hombre lobo o directamente estaba marcado por el diablo. Lo hacían con muy mala leche, sinceramente, y lo hacían con garras de animales, ¿de acuerdo? Las afilaban y las hacían. ¿Por qué hacían esto? Para quitarse la competencia directamente. Si había alguien que se llevaba muchos rituales de fertilidad, pues ahí iba el otro y es lo que hacía. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque eso estaba muy bien pagado y no era prostitución. ¿De acuerdo? Eran rituales. De hecho, la clienta quedaba satisfecha porque se quedaba encinta. ¿De acuerdo? Y luego, pues, venían pues otros rituales. Y así se quedaban sin lo que es clientela. ¿Qué es lo que ocurre con esto, Mau? Que muchas veces la competencia era de una persona que era ya más mayor y una persona joven. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, evidentemente y físicamente, pues siempre iba a estar más atraída por un hombre joven que por un hombre mayor, ¿de acuerdo? Y si yo quiero ser embarazada, pues evidentemente lo voy a hacer con el hombre que es más joven y más atractivo. Así que la competencia se hacía muy dura y pues ahí se lo llevaban todo. De hecho, muchas veces se mataban entre ellos y hacían necromancia entre ellos. Bien, pues bueno, vamos a ir al corte para que puedan escuchar la diversidad de talleres que hay, que se van a abrir en puerta, y regresando, pues vamos a seguir hablando sobre este maravilloso tema en compañía de la maestra K, en compañía de ustedes, aquí a través de Aradia Radio. Así que vamos a un corte, estamos en Ángeles y Demonios y retornamos. En un momento regresamos con Ángeles y Demonios. Te invitamos a los nuevos talleres de la Hermandad K. Comenzamos con el taller de aceites, polvos y jabones, cómo se realizan y para qué funcionan.
impartido por la maestra Ceci Caminos, Blackstone y la maestra K, del 19 de mayo al 20 de mayo de este año. Y disfruta del gran taller de los ciclos lunares en tu vida cotidiana, impartido por la maestra K. Este gran taller será dado el 28 de mayo al 30 de mayo del año en curso. De la misma manera, disfruta el gran taller de perfumes áuricos, cómo prepararlos sin un altar, impartido por la maestra K. Este gran taller será dado el 10 de junio del 2021 al 12 de junio del 2000 en curso. ¿Y tú quieres conocer los misterios de lo sobrenatural? Toma el curso de imágenes del más allá en lugares y orbes, impartido por la compañera Yedra, asimismo por la maestra K. Este gran curso será impartido el 17 de junio al 20 de junio de este año en curso. Además, conoce los misterios, las culturas afroafricanas con tipos de pomba gira y su altar, impartido por la maestra K del 28 de junio al 30 de junio. Esto y muchas sorpresas más tendremos en los nuevos talleres de la maestra K. Y recuerda, aquí en la Hermandad K tenemos tu lugar. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Ya regresa Ángeles y Demonios. Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la maestra K. Y ya regresamos completamente en vivo a través de las ondas hercianas del internet. Ya estamos aquí nuevamente en Ángeles y Demonios. Y bueno, en locución nuevamente me presento, Mauricio Mendoza. Estamos en compañía de la maestra K en otro maravilloso tema sobre la brujería masculina en la Edad Media. Un maravilloso tema, pero vamos a darle saludo a la gente que está aquí sintonizándonos. Dice nuestra amiga Adriana Benítez, dice: saludos desde Colombia, pido ayuda energética positiva para mi país, gracias. Así es, un caluroso saludo y buena vibra para nuestra gente bonita de Colombia. Leti del Valle dice saludos, y aquí también ya está la maestra Ceci Caminos, que ya está presente aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, maestra K, pues estamos con este gran tema sobre la brujería masculina en la Edad Media. Maestra, yo tengo una pregunta. En estos Coven que usted nos comentaba que no solamente había brujas, sino que también había un brujo que era como el líder, como el que pues de alguna forma cuidaba el Coven. ¿Podía haber otros brujos más o solamente era un brujo por un clan de brujitas, vamos a llamarlo así, o si se permitía que otros personajes masculinos estuvieran dentro de estas reuniones? Maestra, bienvenida. Vale, Mau. Normalmente los Coven eran 12, ¿de acuerdo? 12 brujas, y el que hacía 13 era un hombre, era el líder o era el siervo del mal, que es la persona que era poseída por las entidades, ¿de acuerdo? A lo que llamamos en espiritismo un caballo. Entonces, él era el único que podía copular con la sacerdotisa o líder del Coven,
él no podía copular con ninguna otra. Así que cuando querían linajes sí tenían que venir otros brujos de otro lado. De hecho, en este tipo de aquelarres, los brujos podían vender su pelo, podían vender su semen o sus fluidos, y podían vender muchísimas otras, pues bueno, lo que tuvieran para hacer también un trueque, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Muy fácil, porque realmente los brujos tenían poderes y saben que los fluidos hacen que pueda en un ritual ser mucho más efectivo, y lo usaban muchas veces para hacer protecciones. Así que, pues bueno, pues en algunas ocasiones lo pagaban de muchas formas. Ya pongan su imaginación a funcionar. Pues bueno, interesante cómo se manejaba el tema el tema social entre los grupos brujeriles de la Edad Media, especialmente la Edad Media, ¿no, maestra? Que tiene muchas características interesantes, especialmente cuando llegaron las pestes, pues también eran muy solicitados los brujos y los coven, maestra. Sí, la verdad es que, mira, la brujería siempre ha estado presente en todos los sitios, ¿de acuerdo? Aunque no les haya gustado en el cristianismo, pero la brujería siempre ha estado ahí. Entonces, cuando empezaron, por ejemplo, el tema de la peste y todo esto, lo primero que decían era que los siervos del mal habían maldecido pues los pozos, haciendo como ellos podían curar y podían enfermar, para pues que el reinado, de acuerdo, o el feudo se viniera abajo y les dieran cosas. Pero realmente no era así. Realmente pues la peste llegó porque las ratas se morían directamente en lo que son los manantiales, o lo que son en este caso los pozos, y pues al descomponerse el agua estaba contaminada y así pues agarraban la enfermedad, tal cual. No se daban cuenta, ya pregunta del millón, que han preguntado muchas veces, o incluso yo cuando estudiaba pregunté, y no se daban cuenta con el olor. Miren, la higiene de aquella época no era muy, ¿cómo explicar? Muy buena, así que todo el mundo olía no muy bien, y pues era muy raro que pues pudieran entre olor y olor pues saber o distinguir qué olores eran. No es como ahora, ¿de acuerdo? Las mujeres solamente se bañaban cuando tenían una cita, cuando se iban a casar, o por supuesto si iban a mantener relaciones. Si no, no se bañaban. Y solamente las personas que tenían dinero eran aristócratas, que podían permitirse el lujo de tener una bañera, o lo que era pues un trozo de madera donde ya se podían meter dentro mismamente. Pero no era lo común. Entonces las campesinas, por ejemplo, o las personas que no tenían dinero, pues se bañaban de vez en cuando, porque el agua era realmente algo que se necesitaba para el ganado, para sobrevivir, y el asearse no era, ¿cómo explicar? No era prioritario, Mau. Así que imagínense los olores y todo lo demás, y haciendo un ritual estupendo de fertilidad, ahí, con dos. Bien, nuestra amiga Lisnor Pérez dice, buenas tardes, maestra K y Mau, encantadora la imagen de fondo, la del programa, muchísimas gracias, aunque déjame decirle, a veces es complicadillo con los temas de la maestra K, pero hacemos lo posible con las imágenes de fondo. Nuestro amigo Robert Gray dice, el maestro Robert Gray, Rasputín era el brujo de los Romanov, él era el que aconsejaba de hacer los rituales. Obviamente Rasputín, otro brujo importante, el monje loco. Así es, de la época, especialmente por los zares rusos, maestra. Otro gran tema también, el de Rasputín. Sí, las profecías, las visiones que él tenía eran muy importantes, ¿eh? A ver, yo dudo mucho de sus métodos, pero no son los más cotidianos y los más sanos del mundo, pero funcionaban, y tenía de hecho tiene unas profecías muy buenas sobre
sobre la vida en general. Y una gran influencia que tuvo en la monarquía rusa, y más sin embargo Sí. también, y una gran tragedia el cómo finalizó su vida. Pero es que todos, si te das cuenta, todos los brujos siempre mueren trágicamente. Sí, sí, muy bien. Yo no he escuchado a nadie decir, ay, mira, era una bruja, qué buena era, no sé qué, y ay, mira, se murió en paz y dormida. No. Se suicidó, se cayó en campanario, se mató, la asesinaron. ¿Qué va? Si es que estamos condenadas a por eso. Pero realmente se persigue con la caza de brujas así por el conocimiento y la sabiduría, ¿me entiendes? No por nada más. Así es. Nuestra amiga Neri Alarcón, nuestro compañero Neri, dice saludos a ambos. Gracias, compañero Neri. Y nuestra amiga Len Beach, buenas noches, madrina y Mau, saludos. Y nuestro amigo Fernando Escorpio pregunta, maestra, ¿los brujos también tienen linaje? ¿Y cómo se podría identificar un buen brujo? Bueno, eso de un buen brujo, un mal brujo, una buena bruja o mala bruja, realmente no se puede identificar. Realmente tienen que mirar quiénes son, cómo hablan y si realmente, ¿no? Pues puede funcionar aquello que ustedes necesitan, ¿no? Normalmente un brujo o una bruja no vende las cosas y los rituales por vender, o sea, realmente hay una consulta previa y hay una organización dentro, ¿no? De un protocolo dentro de lo que hay. No es vendo porque vendo, ¿no? O sea, yo te hago un amarre, si no funciona, pues no pasa nada. He dicho que como que se te ha caído abajo porque estás muy triste. Pues no, realmente esto no es profesional y no es de ser buen brujo. Un buen brujo realmente pues te aconseja y siempre te aconsejará, al menos es lo que yo hago, siempre yo aconsejo que inviertan en ustedes mismos, no inviertan en amarrar a fulanita de tal, que es que resulta de que se lió con mi marido y yo lo que quiero es separarla, matarla y que se... No, es toda esa plata que ustedes van a invertir en esa mujer, inviértanla en ustedes, en hacerse una limpieza energética, en hacerse un curso, en estudiar, en poder hacer vuestros amuletos propios, un altar digno, meditación, toda esa plata, háganlo así. Déjenla. Si ella se fue con su marido, es porque su marido quiso. Así que no le pongo en mente. Yo sé que duele, Mau. Yo sé que el amor duele muchísimo. Pero ¿para qué vamos a mendigar? No hay que mendigar. Así es, y bueno, por acá nuestra amiga Mari Cepeda nos comparte un comentario, dice, aquí en Argentina se robaron las manos de un presidente. Y bueno, no es el único caso, yo creo que en varias partes del mundo se han robado partes de famosos o de personas que tuvieron algo que ver, e inclusive, maestra, de la masonería, se roban a veces las manos. Sí, a ver, estamos hablando de que las manos, ustedes saben que igual que se imponen las manos, o sea, igual que sanamos podemos matar, ¿no? Ese es el dicho. Así que directamente, pues si les roban la mano es porque quieren ritualizarla, pues para hacer una mano de gloria o directamente otro tipo de rituales que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Se llama la antorcha, ¿cómo se llamaba? ¿La antorcha de qué? Estoy oxidada, Mau. La antorcha, no sé si era la antorcha divina o algo así. Bueno, la cuestión es de que también se ponen cinco velas en la mano, ¿de acuerdo? Y se le pide al muerto. Y uno de los muertos, el que sea, se aparece y les puede pues dar justamente pues la respuesta que quieran o el ritual. ¿Es peligroso? Pues sí, bastante. Yo recuerdo que en un programa nos había platicado de la mano de Gloria, pero también de esta mano que la colocaban en una base, abrían los dedos y que en la punta de las yemas colocaban como una vela en cada una, ¿no, maestra? Uh-huh. Y estaban abiertas entre ellas. Sí, el tema de la mano de Gloria era para robar.
lo que hacía era adormecer. De hecho, lo que hacían era robar las manos de los ladrones. Por eso es la mano de Gloria, porque encendías estas velas y las personas que estaban dentro de esa casa se dormían, menos tú, que tú sujetabas la vela en la mano hasta que todos los demás se dormían, ¿de acuerdo? Así que pues por eso les digo que, bueno, ¿y cuántos no han ido con la cabeza de alguien debajo del brazo? Pues muchos. Sí, bien, nuestro amigo Robert, el maestro Robert dice, buenas noches, maestre Mao, ¿es cierto que brujos y líderes religiosos tenían envidia a los brujos por su conocimiento y por eso los perseguían? O sea, ahí vemos la rivalidad entre ellos. Nuestro amigo Luis Alberto Romero le manda saludos. Saludos a la maestra K. Leti del Valle también le manda saludos. A mi persona y a usted, maestra K. Nuestra amiga Inés Pacheco dice saludos, maestra K y Mau, me encanta el tema. Así es, aquí ya lo tenemos. Y dice nuestra amiga María Cepeda, la zarina lo convocaba para sanar su hijo, era muy famoso y sus métodos eran. Este comentario de María Cepeda es por lo que comentaba Rob Gray de Rasputín y entre otras cosas. Y bueno, pues está la actividad del público, maestra, platicando sobre este tema de la brujería masculina en la Edad Media, y que no solamente en la Edad Media, sino que eso, pues, posteriormente a la Edad Media también se practicaba y se manejaba, ¿no, maestra? Sí. Mira, en la Edad Media se han hecho de todo. De hecho, ahí salieron los mejores grimorios, las mejores historias, las mejores novelas y, por supuesto, la mejor poesía y muchísimas otras cosas más que a época de hoy, pues nosotros lo leemos y nos parece ridículo, pero en la época esa, justamente esa, era, vamos, que una persona supiera, ¿no?, que haciéndote una infusión con jengibre, un poco de miel y, no sé, y un poquito de limón, pues se te iba a ir el catarro. Era como, oh, ¿en serio? ¿Entienden? Ahora te vas a la farmacia, te compras un antigripal, te lo tomas, te metes en cama y si no se te va, pues el remedio de la abuela, leche con coñac de toda la vida, que no lo he dicho yo, eso lo ha dicho mi abuela, de toda la vida, y a sudar y ahí pues una se libera de toda la toxina, es verdad, o te mueres o te liberas de la gripe, pero siempre se liberaba de la gripe. Entonces, no eran los mejores métodos en la antigüedad, pero sí funcionaba, y funcionaban muy bien. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente todo lo encriptaban y pues como hemos hablado muchas veces, y decían las uñas de gato, y todo el mundo agarrando a los pobres gatos y sacándole las uñas, y eran simplemente unas hierbas. O sea que, ojo con este tipo de grimorios antiguos y desfasados, porque no existen. Vayan ustedes a buscar una mandrágora que la tengan que sacar a las 12 de la noche sin que chille, pues no sé, como no sé, yo no lo tengo claro. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces hay que ponerlo a la edad moderna, a la edad actual, en donde estamos. Esos tecnicismos que tiene cada época y que hay que interpretarlo, ¿no, maestra? Nuestra amiga María Cepeda, maestra, ¿qué grimorio famoso recomienda de un mago medieval? ¿Cuál usted recomienda? Pero me estaba riendo porque mi hijo se asustó. Pegó un brinco. Lo siento. A ver, sí, es que estoy hablando de esas cosas y va a oscuras y entonces pues no sé qué pasó y ahí va. Me reía porque él solo tenía un jaleo. A ver, ¿qué pasó con María Cepeda? Escucha, repite. Ahí le mandamos un saludote enorme. Bueno. A Doctor Muerte. Virote para que se le pase el bolillo. Bien, la compañera Mari Cepeda pregunta que ¿qué grimorio famoso recomienda usted sobre un mago medieval? ¿Cuál usted podría recomendarle? Pues hay muchísimos.
El más famoso es el de Alistair. Él es uno de los más famosos, pero hay muchísimos otros, muchísimos. Es que en la Edad Media creo que es cuando más grimorios ha habido. Más grimorios ha habido. Eso sí, pueden leerlo, pero como lectura, pero no lo lleven a cabo los rituales porque están desfasados. Hay que modificarlos. Al menos yo los modificaría, pero, y de hecho lo hago. La gente que está en las aulas privadas y cuando hacemos prácticas sabe que yo modifico los rituales y no los modifico 3 días antes, no, los modifico in situ, porque hay que consultar, ¿de acuerdo? Creo que en la biblioteca de la Hermandaca hay algún tipo de grimorios que les pueden interesar, que están, no sé, desde 1300 hasta el 1800 o algo así. Más o menos hay algunos buenos por ahí. Sin mencionar que en la Edad Media, maestra, fue también mucho auge de los mentados grimorios malditos, que ya lo habíamos platicado en otros programas, que también son de esta edad específicamente. Sí, claro. Aquí venía. Es normal que dijeran que los grimorios estaban malditos, pero era para que la gente no los leyera, para ocultar esa información. Porque ahora ustedes lo leen y dicen, ¿y qué maldición tiene esto? No tiene sentido, ¿no? Incluso muchos de ellos les faltan páginas, les faltan dibujos, no se ven bien. Y es normal porque el original no va a estar. Y ese es el que tendrían que tener, ¿no? Un grimorio pues original. Bien, pues bueno, estamos llegando ya casi en la parte final, maestra. La verdad, un maravilloso programa el día de hoy con un buen tema. Yo quisiera no despedir este programa, dice nuestro amigo Ariel Rodríguez, creo que es el maestro Cedric, ¿verdad? Es el maestro Cedric, sí. Le mandamos saludos, buenas tardes a todos, al maestro Cedric. Antes de irnos, maestra, ¿cómo era vamos a llamarlo así, cómo era la sociedad entre los Coven? ¿Había rivalidades entre los Coven o entre los Coven de diferentes regiones se comunicaban entre ellos? O sea, ¿había una cierta comunicación o cada quien se mantendría en sus lados? ¿Cómo era esta sociedad entre los mismos Coven, entre los mismos brujos líderes o sacerdotisas líderes de una región a otra? Porque yo tengo entendido que se manejaban por regiones. Yo lo que he leído es que entre una región y otra se hacían trueques, porque en un lado no tenían, por ejemplo, unas flores y en otro lado sí, así que se hacían sus trueques. Que rivalidad siempre iban a tener, ¿de acuerdo? Pero casi nunca se solía mezclar por el hecho del idioma, ¿de acuerdo? Porque pues no es como ahora que puedes ir a un sitio y estudiar pues inglés, francés, italiano, portugués, ¿entienden? No, entonces directamente en la antigüedad o sabías eso porque habías nacido allí, o si eras un comerciante, ¿de acuerdo? Que podías ir a muchos sitios, sí podías tener el idioma, pero si estabas solamente en la región, ¿qué idioma ibas a tener? Ninguno, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí lo tienen. Yo creo que sería interesante, porque yo creo que más de alguna vez en la historia, me imagino que habrá sucedido, que a una brujita de un coven se haya relacionado con otro coven, supongo yo, en algún momento. Claro, yo claro creo que sí. se haya dado. Muchas veces. Y supongo yo que cada coven tenía sus reglas también. Evidentemente puedes tener linaje con otros hombres de otro coven, ¿de acuerdo? Lo normal es que lo tengas con el tuyo, que es de tus raíces, pero si lo hicieras con otra persona que no es de tu coven, pues si las reglas lo permiten, perfecto. A que si no lo permiten, pues huye, porque si no te van a dar caza y te van a matar. Ok, muy bien, pues bueno, con esto nos vamos a despedir, maestra. Pues un último comentario sobre este gran tema y pues invitarlos, porque hoy en la noche vamos a estar
en vivo con Criaturas Nocturnas. Hoy se va a hablar sobre los famosos nahuales, para que estén al pendiente hoy a las 10 de la noche. Un tema controvertido, inclusive por la Hermandad K, un tema controvertido, así que hoy en la noche se va a hablar sobre los nahuales, un maravilloso tema para todos ustedes. Y pues maestra, ya comentando sobre Criaturas Nocturnas, un último comentario para despedir este programa. Bueno, pues como siempre les digo que esto es una pincelada de conocimiento, es algo para que ustedes pues tengan una visión más amplia. Por supuesto les invito a que investiguen, a que pues estén en contacto con artículos, con documentos que hay para poder pues investigar un poquito más, ¿no? Y ampliar sus conocimientos. Y qué decirles, como siempre me despido diciéndoles que lean, aprendan, que estudien sobre todo, porque el conocimiento es para ustedes, para nadie más, solamente para ustedes, y que abran los ojos y que no se dejen engañar por aquellos que dicen que son y por supuesto carecen de ser. Les espero en el chat de la Escuela de Magia y por supuesto también les espero hoy a las 10 hora México con nuestro programa de Criaturas Nocturnas con otros maestros que colaboran con la hermandad. Y con ello nos despedimos. Gracias a usted por sintonizarnos, gracias a los maestros también por escucharnos, a la maestra K, y nos vemos el día de mañana y pues a ratito también con Criaturas Nocturnas. Así que Mauricio Mendoza se despide. Este fue su programa Ángeles y Demonios. Gracias, hasta la próxima. Vámonos maestra, adiós. ¡Vámonos! Este fue tu programa Ángeles y Demonios. Los esperamos en la próxima emisión.